Buenas noches con todos, con todas. Por favor, me confirman si es que me escuchan bien. Muy bien, ya me están comentando. Gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias al Instituto también por la oportunidad de este espacio, ¿no? Que desde luego prefiero más que sea más una charla, un conversatorio, algo con lo cual podamos seguir avanzando incluso en nuestras propias investigaciones, dudas y demás, ¿no? Bueno, nada más una aclaración. A mí me habían comentado que la charla o seminario, modelo, clase modelo es de una hora, entonces más bien si nos manejamos por esos tiempos más o menos y luego a lo mejor podríamos ir comentando pues algunos aspectos, ¿no? Bien, dicho sea de paso, entonces me confirma por favor si es que se está viendo la pantalla. Ok, bueno, ya saben cómo es tengo que ir abriendo el chat para ver qué me van respondiendo, ¿no? Bueno, entonces me presento, ya formalmente soy Javier Ávila, soy economista, magíster en desarrollo local, convención en población y territorio, especialista en métodos y técnicas. Perdón, no sé qué pasó por ahí. Ahí creo que volvimos, ¿no? Bien, ya saben, la cuestión tecnológica a veces no va como uno quisiera, ¿no? Bueno, entonces nuevamente les decía, un poco mi interés actual, la verdad, investigativo, de estudios doctorales y demás, es desde luego los sistemas de riego, en donde desde luego pretendo pues hacer esa relación con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, en primer lugar, para hacerlo un poquito más dinámico, quisiera que me comenten lo siguiente, ¿no? ¿Cree que la gestión de los sistemas de riego andinos enfrentan los mismos desafíos que en otras regiones del mundo? ¿Qué es lo que piensan de esto? ¿Qué me dicen? Les voy a copiar ese enlace que me aparecía por acá, no sé por qué se me fue. En el chat del grupo acabo de compartir un pequeño enlace, la verdad, para que vayan respondiendo ahí la pregunta que les acabo de hacer, ¿no? Precisamente que es esta, ¿no? ¿Cree que la gestión de los sistemas de riego andinos enfrenta los mismos desafíos que en otras regiones del mundo? Vamos viendo más o menos las respuestas por ahí que nos van apareciendo. Vamos, estamos más de 70 asistentes, vamos teniendo cerca de 20 respuestas, vamos esperando a ver qué nos dicen la mayoría, ¿no? Para ir comentando un poquito. Y más o menos está casi 50-50, ¿no? Entre el sí y el no, en el hecho de que piensan de que se podría gestionar exactamente de la misma manera los sistemas de riego andinos con respecto a otras regiones del mundo. Más o menos por ahí podríamos comentar. Digamos entonces con lo que veníamos a conversar, ¿no? Teniendo en cuenta un poco lo que acabamos de ir consultando, ¿no? Vamos de manera, un primer bloque global sobre la introducción a los sistemas de riego andinos, hablando obviamente de la cordillera de los Andes, en primera instancia de la altura y pendiente. Muchos ya saben que es la más larga del mundo, tiene características únicas, un poquito ya nos va. Perdón, no sé qué está ocurriendo. Estaba revisando por acá el internet, pero estoy bien con el internet, no sé qué está pasando. Les comentaba entonces un poquito para hablar de las características de los Andes, pues alcanzan altitudes superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Obviamente eso crea ese gradiente topográfico que afecta obviamente a esos climas y ecosistemas, por eso podríamos tener múltiples ecosistemas, microclimas también, y eso hay que tenerlo en cuenta para la planificación territorial, desde luego, ¿no? En cuanto a la pendiente, pues podríamos tener en ciertos lugares pues pendientes pronunciadas que desde luego podrían acelerar esos procesos de erosión. Entonces, en términos pues bastante amplios, pues
topografía compleja que genera microclimas y ecosistemas variados, pues es un factor por tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, con respecto a la variabilidad climática, también en términos bastante amplios, recuerden un poquito, grosso modo, estamos hablando en estos términos, pueden ir los climas extremos, ¿no? Desde hiperáridos hasta templados, desde luego depende bastante la altitud en la cual estemos hablando, y los Andes actúan como barrera que moldea sistemas meteorológicos y flujos de humedad en Sudamérica. Ya sabemos un poquito que desde luego todo la humedad que viene de la Amazonía pues puede influenciar obviamente en la cordillera pues de los Andes, ¿no? Y en las respectivas poblaciones, ¿no? Entonces, esto exige enfoques adaptativos que integren la heterogeneidad del territorio en la planificación agrícola y desde luego la mitigación de riesgos, ¿no? Desde luego, entonces, desde ya empezamos a ver que la especificidad en el análisis de los territorios pues es algo fundamental y trascendental a tenerlo en cuenta. ¿Qué adicional a esto deberíamos hablar cuando hablamos de los Andes? Pues precisamente esas prácticas ancestrales de gestión comunitaria del agua. Desde luego aquí podríamos hablar una clase entera de esto, ¿no? Pero esa no es la intención. Acá nada más he tomado unos dos ejemplos de la zona. Por ejemplo, en Ecuador también podríamos hablar del buen vivir, en Bolivia del Suma Camaña, pero por ejemplo acá, si hablamos de Colombia, el Emberá, pues hablan de rituales que honran el agua como recurso sagrado, integrando respeto por la naturaleza en agricultura y desde luego la vida diaria, ¿no? En Chile también hablan de ceremonias de limpieza de canales de riego, vinculando el agua con espíritus de las montañas. Obviamente hay varios estudios un poquito sobre aquello, pero también en término quechua podríamos hablar del Camayoc, figura de capacitadores que combinan desde luego el conocimiento ecológico tradicional con técnicas modernas y fortalecen la adaptación climática mediante gestión hídrica comunitaria. Un poquito esto quienes suelen hacer el rol de intermediarios con las ONG, un poquito suele hablar de eso, desde luego en ciertos proyectos para que desde luego la pertenencia pues indígena se vaya manteniendo en esas decisiones que se vayan tomando sobre los territorios, ¿no? Y desde luego esas prácticas ancestrales de gestión comunitaria del agua, pues se habla también de que podríamos destacar el género, la edad y la etnia, lo cual moldea el acceso y el uso de conocimientos tradicionales, impactando la organización comunitaria y los esfuerzos de conservación del agua. Entonces, desde ya también nos va diciendo que las características propias de las comunidades o de cada una de las comunidades también deben ser tomadas en cuenta para, desde luego, nosotros proyectarnos en los escenarios futuros de cómo nosotros podríamos, pues, en principio ver el territorio y qué decisiones deberíamos ir tomando, ¿no? Y por eso hablamos de el riesgo de homogeneizar diversas prácticas. Podría socavar los contextos culturales únicos que conforman la gobernanza efectiva del agua. En primer lugar, un punto clave ahí es la homogeneización, que se viene desde luego desde las instituciones de índole global, en donde se pretende muchas veces pues que todos actuemos y que se ejecuten proyectos exactamente de la misma manera, lo cual no es dable en nuestros territorios por las diferentes cosmovisiones que hemos ido hablando. Y desde luego también otro punto fundamental, que también luego vamos a tomarlo en cuenta, es la gobernanza. Para mí es un punto central la gobernanza, en este caso del agua, de los sistemas de riego, de los ecosistemas, de los sistemas socioecológicos, como ustedes lo quieran ver, pero es necesario que empecemos a debatir, mejorar, perfeccionar la gobernanza actual que existe, desde luego, en nuestros territorios, ¿no? Y también podemos hablar, pues, de que la región andina alberga sistemas de riego tradicionales y modernos, pues, adaptados a su topografía, fundamentales para la agricultura y organización socioeconómica que viene también desde el ámbito histórico y, desde luego, hacia la modernidad, que hablamos de los tiempos actuales, ¿no? Entonces, los sistemas ancestrales como el agua de inundación o los canales de riego, obviamente desde épocas prehispánicas, bien esto, ¿no? Siguen gestionados por comunidades locales que establecen reglas de distribución como en los Andes ecuatorianos. Y ahí, desde luego, viene un actor institucional fundamental, al menos desde el punto de vista de Ecuador, estoy hablando, ¿no? Las juntas de riego. Es fundamental, trascendental, desde luego, saber cómo están funcionando,
quiénes la conforman, cómo están utilizando los recursos y demás. Pero las juntas de riego es, la verdad, el meollo del asunto, la verdad, para poder organizarnos mejor y anclando con lo anterior que hablábamos, pues es una institución fundamental para mejorar la gobernanza de los territorios, ¿no? En contraste, desde luego, por el otro lado, adaptaciones modernas como el riego por aspersión o riego por goteo buscan optimizar la eficiencia hídrica ante desafíos como la escasez que desde luego ya se va presentando, ¿no? Entonces, estos sistemas coexisten bajo marcos de gestión integrada que combinan, desde luego, varios enfoques, ¿no? Desde lo hidrológico, lo agronómico, lo social, para resolver conflictos y asegurar esa equidad en el acceso al agua. Desde luego, en muchos territorios funcionará mejor esa gestión integrada, en otros a lo mejor no está funcionando de la mejor manera, pero ya a medida que hemos ido avanzando, desde luego, en la ciencia, revisión de literatura o en la evolución histórica de los sistemas de riego, pues deberíamos entender que deberíamos cohesionar, deberíamos hablar de una manera mancomunada en los diferentes sistemas o diferentes conocimientos, disciplinas que deberían tomarse en cuenta para tomar decisiones dentro de los sistemas, ¿no? Entonces, la interacción entre prácticas históricas, innovaciones modernas, destaca la necesidad de enfoques híbridos que respeten la herencia cultural y desde luego aborden estos retos actuales, ¿no? Entonces ahí, digámoslo, entre paréntesis, pues, ¿qué es lo necesario para llevar adelante, pues, esa fusión, unión de conocimientos, pues, estar totalmente abiertos, desde luego, a conocimientos, digámoslo así, frutos de la modernidad de las instituciones internacionales y desde luego estar abiertos desde las comunidades locales a esos conocimientos. Sobre todo, uno de los puntos fundamentales que he ido viendo a lo largo de la investigación que he venido haciendo es el hecho de estar abiertos a la educación, o sea, educación en el sentido de conocimientos técnicos que tenemos que llevar adelante para mejorar nuestras actividades, ¿no? Y si es que hacemos un análisis comparativo muy somero, ¿no? Muy general, desde luego, sobre los sistemas tradicionales y sistemas modernos, pues teniendo en cuenta, en primer lugar, la base técnica. En lo tradicional, pues están esos canales ancestrales, inundación natural, pero en lo moderno ya empezamos a hablar de tecnología de precisión, obviamente, ahí hablamos de riego por goteo. En cuanto a la gestión, por sobre todo, ¿no? Existe una gestión comunitaria con esas normas culturales, consuetudinarias, desde luego que van utilizando las poblaciones, y desde luego por el otro lado, desde la modernidad ya viene un enfoque mucho más técnico, mucho más científico, ¿no? Ahí, desde luego el debate es cómo podemos, pues, conjugar ambos tipos de saberes, ¿no? Por otro lado, la adaptabilidad, pues viene desde lo tradicional, esa resiliencia histórica, variabilidad climática, y por el otro lado, pues soluciones a desafíos actuales en términos de escasez hídrica, por sobre todo, en el marco de qué estamos hablando aquí, por ejemplo, en el marco del cambio climático. Tenemos que tomar en cuenta ya las modificaciones que se vienen con el clima, en temperatura y demás, desde luego para nuestros suelos y nuestros cosechas y demás, ¿no? Luego la integración social, pues un poco ya hemos hablado, en lo tradicional, pues está vinculada a cosmovisiones y estructuras comunitarias. Y en el otro extremo, pues requiere capacitación y desde luego esa adopción tecnológica. Por eso un poco hablaba de las habilidades correspondientes que deberíamos tener para seguir avanzando en nuestras actividades. Desde luego los sistemas de riego andinos tienen gran relevancia, ¿no? Dentro del económico, lo social y lo ambiental. Si es que se fijan, ya empezamos a hablar de esas dimensiones fundamentales que se habla desde el desarrollo sostenible. Por supuesto, todas esas aristas engloba las actividades propias de los sistemas de riego. Y desde luego, ellos son fundamentales para el desarrollo de estas dimensiones de las comunidades o dentro de las comunidades en la región, ¿no? Estos sistemas no solo aseguran el suministro de agua para agricultura, que en principio, digámoslo así, cuando escuchamos sistemas de riego, hablamos de la infraestructura per se. Ahora ves lo que se nos viene a la mente. ¿Qué es lo que se propone por acá? Pues que ampliemos un poquito el espectro de análisis, ¿no? Es decir, ya empecemos a hablar no tan solo de la infraestructura en sí, sino también ya hablar de que alrededor de esto pues se habla de una cohesión social y más allá de eso, de esa sostenibilidad
ambiental. Entonces, sí, también podríamos hacer una especie de cuadro resumen, ¿no? Desde luego podríamos ir perfeccionando esto. En primer lugar, podríamos hablar de esa importancia económica, en qué sentido, ¿no? Esenciales para la producción agrícola y desde luego es clave para la economía regional. Obviamente ya luego conversaremos temas de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y demás, ¿no? Luego, la gestión comunitaria pues garantiza un uso eficiente y equitativo del agua. Nuevamente, siempre les digo, la verdad, cuando comento sobre esto, pues un poco con pinzas hay que tomarlo en cuenta, puesto que esa equidad en la distribución del agua depende bastante de esas, en nuestro caso ecuatoriano, de esas juntas de riego y cómo están llevando adelante este proceso. Nada más de eso, siempre lo comento en ese sentido, ¿no? Luego los productores muestran disposición a pagar por la conservación de recursos hídricos. Desde luego, también deberíamos empezar a hablar de diferentes herramientas desde el punto de vista de valoración económica, de cómo podríamos mejorar, desde luego, la gestión, gobernanza y demás, gobernabilidad inclusive de nuestros recursos a través de esa disposición a pagar o pagos por servicios ambientales y demás, que la verdad eso cabe incluso para hacer una charla solo de aquello, ¿no? En cuanto a la importancia social, fomentan la cooperación y acción colectiva entre miembros comunitarios. Un poquito ya hemos ido también señalando ese punto, desde luego, por sobre todo la cosmovisión, ¿no es cierto? La visión colectiva de nuestras actividades no está sujeta solo a la rentabilidad económica, ¿no es cierto?, del capitalismo, sino nosotros pues hablamos ya en términos mucho más de solidaridad, de armonía, desde luego entre diferentes ámbitos, ¿no? Basados en principios de equidad y transparencia, fortalecen la solidaridad social y de identidad, un tema clave, la verdad, que se ha ido perdiendo, fruto nuevamente de esa modernidad que, dicho sea de paso, entre paréntesis, pues cómo se va moldeando eso a través de las redes sociales. Pero bueno, eso entre paréntesis también, ¿no? Luego constituyen un eje central para movilizar la acción colectiva, promoviendo dependencia mutua y cooperación intensiva, desde luego, entre usuarios. Esa cooperación es lo fundamental, ¿no es cierto? Pues luego les mostraré un dato sobre el escenario de estudio que estoy planteando, pero vamos a ver por qué no se da tanto, o dónde me doy cuenta que no se está dando en demasía esta cooperación, pero luego les comento esto. Importancia ambiental, pues contribuyen a la seguridad hídrica, al mejorar la retención y regulación del agua, desde luego aumentando esos flujos durante. Perdón, vamos a seguir. No sé qué es lo que está ocurriendo por aquí. Les comentaba entonces dentro de lo ambiental, pues la restauración de cobertura forestal en tierras degradadas mejora esos servicios hidrológicos y mitiga la erosión. Un poquito, fíjense, ya estamos hablando ahí de restauración, un proceso fundamental ante la degradación de tierra, inclusive en zonas de captación. Ya vamos a hablar un poquito lo relevante de aquello más adelante, ¿no? Y también ayudan a mitigar impactos negativos de la agricultura convencional sobre esa calidad de agua en cuencas andinas, precisamente puesto que hablamos en términos de eficiencia, ¿no es cierto?, cuando hablamos. A ver, me están escribiendo, no hay imagen, no se está compartiendo. A ver, ujú. A ver, por ahí, que sí funciona, me decían antes, no sé qué pasa.
Bien, todo esto entonces, esas dimensiones, relevancias de las diferentes dimensiones que acabamos de señalar, podríamos hablar que desde luego el riego tiene un efecto multiplicador. En ese sentido, si partimos desde luego a manera de ejemplo, los sistemas de riego y su organización y la capacitación en mejora de habilidades, por ejemplo, en lo técnico, que es lo que suele faltar, pues podríamos mejorar ese manejo de los suelos o esa degradación de los suelos en términos desde luego, de la regeneración que habíamos hablado, de la restauración correspondiente. En ese sentido, si mejoramos esos suelos, pues va a mejorar la alimentación en términos de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, si somos más explícitos en ese sentido, desde luego mejorando la producción correspondiente. En ese sentido, si es que mejoramos pues la producción, un punto a colación y a tenerlo en cuenta y nuevamente que ha demostrado su falencia, menos en lo que he venido estudiando, pues es el hecho de la comercialización. La comercialización lo cual conlleva al incremento de ingresos, desde luego, de los regantes correspondientes. Y si hablamos desde luego de ese incremento de la producción, de alimentación, pues vamos a mejorar inclusive pues esos indicadores que nos hablan de hambre, desnutrición y demás. Desde luego eso es crucial para nosotros entenderlo en ese sentido, puesto que tenemos que mejorar las condiciones de calidad de vida de nuestros regantes y ahí seguir avanzando o ampliándonos el espectro, obviamente, de comercialización en el plano local, regional y demás, ¿no? Y finalmente, pues luego de aquello de mejorar la situación correspondiente, ¿qué es lo que nos interesa? Pues que disminuya la pobreza correspondiente, que desde luego en las zonas rurales pues es un indicador a tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que nos interesa? Pues mejorar ese bienestar correspondiente de los pobladores, ¿no? Obviamente en términos, yo le he puesto ahí del disfrute del tiempo de ocio, pueden hablar de bienestar, calidad de vida, bienestar colectivo, buen vivir, suma camaña, lo que ustedes deseen. Aquí lo relevante es que desde luego se mejoren las condiciones de esa línea base en las cuales se encuentran los regantes. Un poco yo me gusta hablarlo en ese sentido, ¿no? Porque algunas charlas, conferencias, sí, bueno, empiezan a decir por qué habla de bienestar, por qué habla de calidad de vida, si tiene estos peros y demás. Yo prefiero ser mucho más holístico, ¿no? Y empezar a hablar en términos de diferentes indicadores, diferentes dimensiones que hay que tomarlas en cuenta y no solo limitarnos, por ejemplo, al PIB, al Producto Interno Bruto, al crecimiento económico, que es lo que tradicionalmente pues, se ha venido haciendo a lo largo de las décadas, ¿no? Entonces, les presento nada más unos puntos, unos datos concretos, la verdad, para seguir hablando eh, de aquello, pues nada más unos datos que se levantaron hasta el año 2022 a través de la Prefectura de la SUAY y la Universidad de Cuenca en 214 sistemas de riego, en los cuales van en una altitud desde los 200 hasta casi los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Obviamente, desde luego, ya luego vendrá una discusión si es viable o no aquello, ¿no? Pero bueno, es lo que existe actualmente, un poquito eso quería señalarlo. Y desde luego el cuestionario es muy extenso. Nada más aquí voy a presentar algunos datos que creo que son necesarios tomarlos en cuenta a medida que vamos pues nosotros conversando, ¿no? Entonces, así el agua presenta contaminación. Y fíjense, pues el 36% nos habla de que alrededor de la fuente se presenta contaminación. Y desde luego en la fuente misma nos habla de pues ya casi un 8%, ¿no? Entonces, ese es el estado actual un poquito de los sistemas de riego, digámoslo así, casi o alrededor o poco más del 50%, pues presentan algún grado de contaminación, según desde luego las juntas de riego. Este cuestionario se los hizo a los miembros de las juntas de riego acá en esta provincia que les acabo de señalar, ¿no? ¿Qué tipo de contaminación se ha venido estableciendo en esta región? Pues agropecuario orgánico, fíjense ahí, también nos habla también de desechos orgánicos y combinaciones de las anteriores. Entonces, dentro de lo agropecuario, pues ya empezamos a darnos cuenta de que el avance de la frontera agropecuaria, pues es un punto a tomar en cuenta dentro de la planificación y algo está pasando. O a lo mejor nos está faltando eficiencia, desde luego, en nuestro factor productivo para no seguir avanzando, desde luego, en la frontera agropecuaria.
En el caso de estudio que les comento, pues cuál es el tipo de sistema en los sistemas de riego de esta provincia, pues la mayoría son comunitarios. Desde luego es un punto fundamental a tomarlo en cuenta puesto que la lógica en la cual se manejan, pues es mucho más de, desde luego, las asambleas, de reuniones periódicas, de toma de decisiones colectivas. Desde luego, eso de manera amplia, nuevamente, siempre lo digo en ese sentido, ya existirán casos específicos en donde por más que sea comunitario, no se toman así las decisiones, por supuesto que existe de esa manera, pero bueno, son casos dignos de estudio y desde luego lo que nos interesa es conocer esa situación y para que a partir de aquello saber cómo podríamos ir mejorando, ¿no? Desde luego también hay entre paréntesis una cuestión fundamental dentro de estas juntas de riego, que por más que sean comunitarias, es lo que nos ha sabido señalar, por supuesto que no forman parte de la toma de decisiones, a lo mejor en términos normativos, que desde luego les dirigen a ellos. Entonces eso también a tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto a los métodos de riego, si se fijan, pues por gravedad hay un altísimo porcentaje del 30% que aún solamente utiliza el riego por gravedad, con las consecuencias o características respectivas que tenemos sobre aquello. También ya hay un, diría yo, ha ido incrementándose con los años, ¿no? Al menos en el área de estudio que les presento, pues ya llega casi al 40% los sistemas de riego que ya utilizan únicamente aspersión. La verdad, desde luego, es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Y luego otras combinaciones respectivas que también se van presentando en los regantes. Las parcelas manejan una parte con gravedad, otra con aspersión. Desde luego también que nos han dicho, pues depende bastante del presupuesto con el que cuenta. ¿No? Bueno, actividades productivas principales, pues por varias razones, pues ganadería, bueno, lo agrícola también, casi un 50%. Aun cuando ahí, entre paréntesis, quisiera señalar que cuando uno habla con las autoridades referentes a riego acá en la provincia, si ustedes hablan con ellos, ¿qué es lo que señalan? Al menos en mi experiencia, no voy a generalizar, que casi todos se dedican a la ganadería. Pero si nos vamos a los datos, fíjense, casi ya estamos en un 50% entre lo ganadero y lo agrícola. Recuerden, todo esto para qué nos sirve, no es solo levantar por levantar datos, nos interesa eso para, desde luego, empezar a ver cómo planificamos las actividades a futuro. Y más allá de eso, un punto que ya voy a tratar más adelante es el de la comercialización, desde luego, cómo lo hacemos de manera cooperativa, colectiva. Al final eso es un poco lo que nos interesa también, ¿no? Y bueno, principales causas para pérdidas productivas en el sistema de riego, pues un alto porcentaje, un 22% nos habla de falta de agua de riego. Y desde luego eso es lo que nos compete bastantísimo a nosotros en términos de eficiencia y por eso hablamos de los sistemas de riego correspondientes, ¿no? Bueno, eso desde luego de manera súper amplia. También hablamos de problemas que tienen en la comercialización. Fíjense lo que nos habla, un altísimo porcentaje, un 80% nos habla de la problemática de precios bajos. La verdad, eso está bastante unido, fusionado con qué? Con la segunda opción que nos habla por acá, de los intermediarios. La verdad, de toda la gente que hemos conversado, la verdad es un grave problema de que ellos, los regantes, no sean vendedores directos en los mercados locales. Desde luego hay un bajo porcentaje que lo hacen, pero la mayoría a quienes entregan sus productos son a intermediarios. Entonces, desde luego un punto trascendental a tomarlo en cuenta, ¿no? Desde luego también ligado a aquello, también porque podrían darse esos precios bajos precisamente porque no le dan valor agregado. No sé qué está pasando ahí, sí, me disculpo, pero eh, a ver, vamos, José María. A ver, ahí. Bien, nuevamente entonces, como les decía, pues un 76% no dan un valor agregado a sus productos.
Y algo que les comentaba antes, porque empezamos a hablar de que no hay esa unión entre los regantes, el sentido cooperativo, tal vez solidario, también podríamos hablar de ahí. Eso me basaba en esta pregunta de por acá. ¿Existe una asociación productiva en el sistema de riego? Y un 86% nos responden o nos dijeron de que no. Desde luego, esto influye, o sea, en el estado económico del hogar, de la comunidad, en esos precios bajos, desde luego en el hecho de no darle ese valor agregado a los productos. Todo, desde luego, viene una cadena de sucesos, precisamente, me atrevería a decir en principio, por esa falta de cooperativas. Desde luego, no es la culpa, no estoy echando la culpa a los regantes, sino las condiciones mismas han hecho de que no se llegue a concretar precisamente esa producción colectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, de no hablar, como les decía antes, de un sistema de riego netamente desde el punto de vista de infraestructura nada más, deberíamos empezar a hablar de esos sistemas alimentarios, ¿no? En donde la FAO precisamente los va definiendo, los cuales abarcan toda la gama de actores y sus actividades interconexas de adición de valor en la producción, almacenamiento, manipulación, obviamente, de los productos, distribución de los mismos, consumo y eliminación de los productos alimentarios que se originan en la agricultura, silvicultura, bueno, también pesca, así como en parte de los entornos económicos, sociales y naturales en los que se integra. Fíjate un poquito, entonces, a lo que iba desde un principio, es de que tenemos que empezar a ampliar la forma de analizar a los sistemas de riego y desde aquí ya nos empieza a hablar de diferentes actores, desde luego de actividades que se conectan, que se interrelacionan con esos sistemas de riego, ¿no? Entonces, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios de 2021 pues sentó esas bases para la transformación de los sistemas alimentarios mundiales con el fin de alcanzar entonces algo de lo que habíamos comentado, los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que nos interesa finalmente, o cómo podemos conseguir, cómo podríamos mejorar, ejecutar, desde luego, nuestras actividades. En este caso, pues la siguiente figura pues sitúa a ese sistema alimentario pues en el contexto de otros sistemas, ¿no? Entonces, si se fijan, pues cuando hablamos de agricultura, de la industria alimentaria, pues hablamos, entre otras cosas, del empleo, de los ingresos, de los mercados, del consumo, la salud y los diferentes sistemas que están inmersos en esas actividades, ¿no? El climático, el ecológico, la innovación. Por eso las universidades tienen que estar obviamente interrelacionadas con esta actividad, los sistemas de salud y desde luego siempre hablamos de la gobernanza y los sistemas económicos. Por eso, desde luego, las decisiones de políticas públicas, yo me atrevería a decir que es necesario, desde luego, que vayamos avanzando en términos de un diferente sistema económico que desde luego privilegie pues esa redistribución, ¿no? Entonces, un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y nutrición de personas de tal forma que no se ponga en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales necesarias para la seguridad alimentaria y nutrición de las futuras generaciones. Fíjense un poquito, ella nos habla desde luego nuevamente aquí la FAO en términos de seguridad alimentaria y desde luego el cuidado intergeneracional que debería existir, aunque la verdad desde nuestra zona andina muchas veces hablamos más de soberanía alimentaria, ¿no? Un poco hablando en términos más de agrobiodiversidad existente en nuestras zonas, ¿no? Pero en este caso, pues si hablamos de sostenibilidad económica, tenemos que hablar de que ese sistema pues sea rentable en todas sus partes, que tenga amplios beneficios para la sociedad en términos de la sostenibilidad ambiental y desde luego en términos de sostenibilidad ambiental, pues tiene un efecto positivo o neutro en el entorno natural. Eso, antes se hablaba a la par tanto de dimensiones económicas, sociales, ambientales, pero muchas veces, o desde otras disciplinas, mejor dicho, por ejemplo, desde la economía ecológica, ¿de qué es lo que se habla? Pues de que la economía es un subsistema dentro de lo social, acá está por colores, ¿no? Y a su vez, este es un subsistema dentro de la cuestión ambiental. Y ese es un cambio de paradigma, de mentalidad, de forma de interpretar la realidad compleja en la que tenemos, puesto que con base a aquello nosotros podemos ir tomando decisiones.
Si no tenemos en cuenta los límites biofísicos que tenemos en nuestros territorios, mal podríamos hacer pensar en ese crecimiento económico ilimitado a través del tiempo, ¿no? Entonces, dentro de esto, desde luego, debemos ir tomando en cuenta cuestiones económicas como los precios o precios justos, dentro de lo social, la soberanía alimentaria que hablábamos también, la seguridad alimentaria también en muchos casos, y luego ya ampliarnos mucho más a lo ambiental desde esa producción neutral climáticamente, desde la alta biodiversidad, desde la producción amigable, el bienestar animal también se suele hablar por ahí. Entonces es un continuo, es una forma compleja de analizar desde luego cada uno de esos sistemas. Entonces, en ese sentido, pues, ¿de qué es lo que se puede proponer, habiendo conversado todo lo anterior? De que desde la Bien, a ver, ahí estamos de nuevo. Mil disculpas, la verdad no tengo idea qué es lo que está pasando. Voy dando todos los días, casi hablo en Zoom, pero no sé el día de hoy qué es lo que pasa. Me disculpan, espero paciencia, ¿sí? Entonces, ¿a qué me referí? Decía que tendríamos que hablar, desde luego, ese análisis desde sistemas de riego o esa producción sostenible. Empezar a hablar desde ahí sí ya depende de ustedes, cómo quieran verlo, como pasos, como etapas, como procesos que engloban al sistema de riego, tanto antes como después de la producción en sí misma. Yo hablo, por ejemplo, que tendríamos que hablar en términos de la captación de agua. Tendríamos que preocuparnos desde ahí, luego de la conducción en sí misma y luego posteriormente de la producción, hablar en términos de la comercialización. Es decir, no quedarnos en el análisis de sistemas de riego, en el sistema como infraestructura en sí misma o la producción de ese sistema, sino hablar en términos de lo que hay tanto antes como después del mismo. Un poco por ahí va la noción de lo que vengo un poco o he estado planteando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les preguntaría, pues nuevamente, ¿qué dimensión piensa que es la más relevante para analizar los sistemas de riego? Nuevamente les voy a compartir este enlace al chat de este enlace correspondiente para que vayan respondiendo nuevamente, pues qué dimensión piensa que es la más relevante para analizar los sistemas de riego correspondientes. Vamos bien, entonces ya tenemos 15 respuestas. Va ganando, digámoslo así, todas en su conjunto, todas las dimensiones. Recuerden que estamos hablando del económico, social, ambiental. Hay esas opciones, luego todas en su conjunto y también he puesto, ¿no? También lo ambiental y social, si es que lo ven desde esa manera, ¿no? Eso luego que deberíamos privilegiar, también se podría entenderlo de esa manera, una vez que nosotros vamos analizando, proponiendo y vinculándonos con la sociedad. Recuerden también que ese es un factor fundamental de la universidad actual, el factor de vinculación con la comunidad y cómo damos respuestas a problemas reales, precisos, en cada una de las, en este caso, poblaciones, comunidades o provincias, si es que es la zona de estudio que les he comentado, ¿no? Vamos viendo entonces, bueno, tenemos 36 respuestas que nos han ido diciendo, pues todas en su conjunto un 80%,
ambiental y social también, nos ha respondido casi un 11% de los asistentes. En menor grado, pues tenemos lo económico y lo ambiental. Fíjense un poquito, aún desde luego hay debate, si es que queremos ponerlo de esa manera. A veces uno piensa que ya está todo dicho y deberíamos ceñirnos a una dimensión y ya está. Entonces, teniendo en cuenta todo ese bagaje, digamos, de recorrido que hemos ido comentando, y en la siguiente parte podríamos hablar ya entonces de los objetivos de desarrollo sostenible, que desde luego se adoptan y sustituyen a los objetivos del milenio. Para quienes tengan más edad, pues van a acordarse pues de aquello. Y luego los ODS definen el desarrollo sostenible de forma mucho más específica. 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores para su monitoreo. Desde luego, grosso modo, ¿qué les puedo comentar yo desde mi experiencia en esto? En primer lugar, recuerden, los ODS no son vinculantes, no está en la normativa expresa de cada uno de los países, pero desde luego, ¿cuál es la intención? Que tomemos de referencia y tratemos, obviamente, de armonizar nuestras políticas, proyectos, planes y demás hacia los ODS. Eso es lo que nos interesa y, en primer lugar, lo que debería comentarles. Em, una segunda cuestión importante sobre los ODS es que no es tal todo lo que debería ser, digámoslo así, dentro de esos indicadores de ODS. Es decir, si no nos sentimos representados como comunidad, como parroquia, como ustedes lo deseen, en esos indicadores, pues desde luego está abierta la posibilidad de nosotros hacer el análisis correspondiente con nosotros, me refiero a todos los actores, obviamente, que se influyen en esto y desde luego ver la mejor manera de cómo vernos representados en determinados indicadores para dar respuesta a esos objetivos. Ese creo que son un par de ideas centrales cuando hablamos de los ODS, ¿no? Y luego también tengo que hacer mención que en el 2021 pues se declaró el Decenio de las Naciones Unidas sobre la restauración de los ecosistemas y nace como un llamamiento al mundo para prevenir, detener y revertir pues la degradación de los ecosistemas en todo el mundo y sensibilizar sobre la importancia del éxito en la restauración de los ecosistemas. Entonces, esa degradación de los suelos es trascendental actualmente en nuestra toma de decisiones. Y según el panel intergubernamental, el IPBES, en el 2008, pues ya nos habla de causas subyacentes de esa degradación de la tierra y desde uno de los puntos fundamentales, bueno, pueden ver el informe, hay muchísimos más y demás, pero una de las cuestiones fundamentales, obviamente el que más nos atañe es o son los niveles insostenibles de expansión agrícola. Es decir, recuerden cómo veíamos antes ese efecto multiplicador del riego, si es que no cuidamos del suelo, si es que existe una degradación del mismo, desde luego estamos en graves problemas en términos productivos, sociales, ambientales y demás. Entonces, recuerden, desde luego, ya hay literatura sobre esto, ya hay gente que trabaja sobre esto, no se trata de inventar el agua tibia, también muchas veces le digo eso a mis alumnos, y hay gente que habla de esto, profundiza sobre esto y deberíamos tomar de referencia. Entonces ya está establecido en este caso que una problemática son esos niveles insostenibles de expansión agrícola, nada más que es lo que yo siempre exijo, pido a quienes van a hacer análisis, investigaciones, tesis y demás, es que desde luego se contextualice a nuestra región, a nuestro territorio y demás. A ver si es que es dable o no dable aquello, qué datos tenemos y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y analizar los sistemas de riego con esos diferentes procesos, pasos, etapas, como que queramos entenderlo. En primer lugar, hablábamos de esa captación de agua, ¿no? Es decir, hablar en términos, por sobre todo, de conservación de esas cabeceras andinas, ¿no? O esas cuencas de cabecera. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible relacionado con cuencas montañosas, pues enfatizan la gestión sostenible del agua, conservación ecológica y desde luego nuevamente aparece un punto trascendental, esa participación comunitaria. Y ya vamos a hablar también nuevamente en otra dimensión. Esto se debe al papel crucial de las cabeceras andinas como proveedoras esenciales de agua y reguladoras de ese equilibrio ambiental.
Entonces se busca una gestión integrada que combine aspectos ambientales, sociales para garantizar la sustentabilidad a largo plazo. Entonces, en términos súper concretos, ¿no? Recuerden, esto podríamos ampliarnos muchísimo más y siempre digo, todo es perfectible, ¿no? Podríamos irlo ampliando, profundizando y demás. ¿Cuáles serían los ODS que más están relacionados? Recuerden, aquí nada más he planteado objetivos. Tranquilamente podríamos desmenuzarlo esto a metas, a indicadores, empezar una discusión de qué indicadores nos falta según nuestra contextualización. Todo eso, desde luego, es plausible y se tendría que hacer, por supuesto que sí. Nada más grosso modo he presentado lo siguiente, ¿no? El ODS 6, agua limpia y saneamiento, ¿qué relación tendría pues con las cabeceras, cuencas de cabecera? Pues son fuentes clave de agua dulce y su conservación asegura calidad y disponibilidad hídrica. Por eso hablamos siempre de esa conservación, de donde nacen los cuerpos de agua, para ponerlo de manera mucho más amplia, ¿no? El ODS 13, acción por el clima, la preservación de cabeceras ayuda a mitigar impactos climáticos sobre recursos hídricos y ecosistemas locales. También el ODS 15 es un ODS que, la verdad, siempre se va a manejar en lo que estamos haciendo. Es la vida en ecosistemas terrestres. Y desde luego, conservando las cabeceras se protege la biodiversidad, se mantiene servicios ecosistémicos. Aquí nada más lo señalo de manera eh, superficial, digámoslo así. Tranquilamente podríamos detenernos a conversar sobre servicios ecosistémicos esenciales para la estabilidad ecológica. Y también un punto fundamental son esas alianzas para lograr eh, a ver, justo me salió una pregunta, me dice una consulta, ¿qué significa las iniciales que menciona el ODS? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Y son 17, como lo vimos, con 169 indicadores, ¿no? O metas, pero el ODS 17, entonces, recuerden las alianzas para lograr objetivos. La gestión sostenible de las cabeceras requiere colaboración multisectorial y, desde luego, alianzas comunitarias, gubernamentales e internacionales. La verdad, sí hay que ponerle un asterisco ahí a ese ODS 17, puesto que, sobre todo en nuestra región, necesitamos recursos y necesitamos, desde luego, para este tipo de proyectos, y ya que estamos hablando de manera específica, pues proyectos de conservación, restauración, más aún cuando hemos estado abocados de grandes incendios forestales, ¿no? Muchos más recursos, entonces necesitamos en ese sentido. Luego hablábamos, luego de esa captación de agua, pues de la conducción del agua, ¿no? Entonces ese flujo hídrico de las cuencas de cabeceras hacia nuestros sistemas de riego está vinculado a varios ODS, particularmente aquellos relacionados con la gestión del agua, seguridad alimentaria y conservación de ecosistemas. Es esencial equilibrar las demandas agrícolas con la conservación ambiental mediante esas estrategias integradas, considerando posibles compensaciones entre uso agrícola, sostenibilidad ecológica y seguridad hídrica. Desde luego aquí, eh, algunos tal vez podrían decir, bueno, podríamos fusionar, por decirlo de alguna manera, tanto la captación como la conducción misma del agua. Desde luego, tranquilamente, pues podríamos irlo haciendo. Em, ¿Por qué lo he dividido por acá? Un poco para darle la relevancia del caso. A veces se nos olvida lo importante que es la conducción del agua. Y ahí, desde luego, siempre se habla en términos de cuán eficientes somos al llevar el agua de un punto a otro, ¿no? En este caso, entonces, nuevamente, de manera súper amplia, pues esa conducción estaría relacionada con el ODS 6, nuevamente agua limpia y saneamiento. Esos flujos ambientales mantienen ecosistemas acuáticos saludables y las cuencas son esenciales para la calidad y disponibilidad de agua. En cuanto al hambre cero, pues los sistemas eficientes, ya nuevamente hablamos de la eficiencia, garantizan una producción agrícola constante y seguridad alimentaria. Recuerden, cada uno de estos puntos, la verdad, podríamos irlos profundizando, la verdad, cobran relevancia según el grado de mal estado en el que estén los indicadores socioeconómicos de las comunidades. Así deberíamos entenderlo un poquito más. Por eso les decía que los ODS son un referente, pero podríamos irlo poniendo en una escala valórica o de relevancia según la comunidad, la parroquia, la provincia en la cual estamos hablando.
¿Por qué hablo de esto también? Porque algo fundamental, no tan solo en los ODS, sino cuando construimos, generamos indicadores, es el nivel de desagregación que deberían tener esos indicadores. Por eso, bueno, hablando un poco, siendo infidente, yo cuando escucho hablar del PIB per cápita, a mí el PIB per cápita, pues no me dice nada. No me dice nada. Si es que es el promedio de ingresos de toda una población. Si el promedio de ingresos, digámoslo así, de un país es de $2.000, alguien que lee ese dato dice, bueno, todos están bien, están ganando $2.000. Pero ¿qué me dice ese PIB per cápita? Que en promedio se tiene ese valor. Es decir, pueden existir personas que ganan $15.000, me invento, al mes, y otros que ganan apenas $50 al mes. Por eso yo siempre soy más bien defensor de esa desagregación de los indicadores, en donde, si es que hablamos en términos pues comunitarios, pues mucho mejor para, con base a esa información, y de ahí dicho sea de paso, lo relevante de las estadísticas de levantar datos, aunque también dicho sea de paso, por eso eh, tendríamos que exigir eso a nuestros políticos, dicho sea de paso, porque a veces nos interesa la obra física y demás de los mismos políticos, aquello, pero lo que nos interesa es información fehaciente para tomar decisiones. ¿Cómo tomar decisiones? Obviamente con información, digamos así, palpable, información que en verdad nos refleje el estado actual o esa línea base de nuestra comunidad, nada más como ejemplo. Y luego esa conducción, desde luego, también está relacionada con los ecosistemas. Eh, ¿Cómo están? Buenas noches, por favor. Si nos permiten un momentito, estamos coordinando con el ponente para que se pueda conectar de nuevo y se pueda, ¿no? Se pueda reanudar la clase. Sí, Frank, Norberto, muchísimas gracias. En un momento nos conectamos con el ponente, por favor. Y desde luego, algo fundamental que es lo que nos interesa, esa conservación de suelos y biodiversidad, ¿no? A ver, me están comentando. A ver, ¿sí se escucha? A ver, muchas gracias. Bien, entonces, tenemos lo ambiental en los sistemas de riego. Y lo que les comenté antes es un punto fundamental en lo que he ido revisando, es la gobernanza o los sistemas de gobernanza. Entonces, desde el punto de vista ambiental en los sistemas de riego, pues, ¿cómo podríamos vincularlo con ese ODS 16 que nos habla de esa gobernanza? Pues en términos de la gobernanza comunitaria, ¿no? La cual asegura que estas prácticas se implementen de manera equitativa y transparente, previniendo conflictos por el agua y garantizando su uso sostenible. Y ahí empieza a aparecer una cuestión fundamental, el nivel de conflictividad que tenemos entre usuarios del agua o entre regantes, ¿no? Recuerden que ya depende bastante de las constituciones para la prelación de uso del agua, ¿no? En primer lugar, desde luego el consumo humano, producción, lo comercial y demás, ya depende bastante del marco normativo constitucional de cada lugar. Pero desde luego, todo eso genera conflictos y una manera de encauzar mejor esos conflictos precisamente es a través de un buen sistema de gobernanza, ¿no? Entonces, dentro de lo social, esa producción sostenible, pues, ¿qué ODS, por sobre todo, están relacionados con ese tipo de producciones? Pues, fin de la pobreza, el ODS 1, trascendental, un objetivo importantísimo. El ODS 5, desde luego, igualdad de género. ¿Por qué está relacionado, sobre todo en nuestros sistemas de riego andinos, la igualdad de género o el tema de género? Precisamente por la feminización agrícola, ¿no? Desde luego, hay grandes procesos migratorios, pueden ser locales, regionales, internacionales, de los hombres y quienes se quedan a cargo de la parcela, de sus hectáreas y demás, pues obviamente las mujeres. Y desde luego hay dicho sea de paso, hay veces en donde sí, la mayoría son mujeres, pero finalmente pues en las asambleas y demás, quienes toman decisiones aún siguen siendo los hombres. Pues eso nada más entre paréntesis. Nuevamente eso daría pie a otra charla, conversación solo de ese tema, ¿no? Pero bueno, quedemos hasta ahí.
Y luego también algo fundamental y que muchas veces se nos olvida, el nivel de exigencia que deberíamos tener en las políticas públicas. Un objetivo que yo le doy gran relevancia es el ODS 10, la reducción de desigualdades. Es una forma trascendental de darnos cuenta de cuán saludable es una sociedad. Recuerden que muchas veces, bueno, si es que nos vamos al lado económico, pues, ¿qué tanto puede consumir una familia para, desde luego, satisfacer sus necesidades básicas? Es lo trascendental que debemos tomar en cuenta. Si hay familias, hogares que no pueden llegar a fin de mes, no pueden comer al menos 3 veces al día, entonces es un factor preocupante a tomarlo en cuenta y por eso siempre le doy la importancia del caso a ese ODS 10, ¿no? Desde luego, en esos términos, estos mejoran medios de vida rurales, empoderan a las mujeres y reducen brechas entre comunidades marginadas y urbanas, ¿no? Y nuevamente, ¿cuál sería esa vinculación con el 16? Pues las instituciones locales inclusivas permiten la participación activa de grupos vulnerables en toma de decisiones, fortaleciendo justicia social y desde luego lo que nos interesa, ¿no? A la final también la cohesión comunitaria. Recuerden, si existe cohesión, existe una armonía social, ¿no? Es decir, existe un nuevo pacto social entre los habitantes de un lugar en donde precisamente nos lleva a no generar conflictos con quienes son nuestros vecinos, ¿no? Eso es trascendental entender en ese sentido. Luego, desde el punto de vista de esa dimensión económica, en esa producción sostenible, mayoritariamente, ¿con qué ODS podríamos relacionarlos? Con hambre cero, con trabajo decente y desde luego con producción responsable, ¿no? Desde luego, aumenta esto la productividad agrícola, generan ese empleo rural y promueven esas prácticas sostenibles, ¿no? Y nuevamente, ¿cómo se vincula con el 16? Pues la estabilidad institucional facilita inversiones en tecnología, que bien puede ser ancestral o moderna, desde luego que sí. Desde luego mejora ese alcance, esos mercados locales, regionales y demás, y evita la explotación desequilibrada de recursos. Recuerden, al final lo que nos interesa es la sostenibilidad misma de nuestras actividades, ¿no? Entonces, por eso, nuevamente le ponía como un nuevo eje, ¿no? Esa gobernanza, un poco representado por el ODS, tanto 16 y 17, más desde el plano internacional, pues la gestión comunitaria del agua y la tierra se basa en normas ancestrales y alianzas multiactores y multiniveles, yo también lo pondría en ese sentido, desde luego creando instituciones resilientes y desde luego que gocen de legitimidad. Recuerden, eso es lo que nos interesa, ¿no? Obviamente que las instituciones que están en nuestro territorio, pues gocen de ese poder para poder llevar adelante las decisiones que podemos tomar de forma colectiva, ¿no? ¿Cuál es esa sinergia clave? Pues sin gobernanza participativa no sería posible escalar estos sistemas ni garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Entonces, la verdad, un poco como conclusión parcial, desde luego, si no participamos, no volvemos sostenibles a nuestras actividades. Y yo inclusive podría decir que esto se podría extrapolar a otras actividades de nuestra economía, ¿no? Y luego, pues hablábamos de una cuarta fase o paso, proceso dentro de los sistemas de riego, pues hablamos de la comercialización, ¿no? Desde luego enfocados los ODS en agricultura sostenible, crecimiento económico y en esa sustentabilidad ambiental, y la integración de tecnologías inteligentes de riego y circuitos cortos de comercialización, ya empezamos a hablar de ese punto fundamental, puede mejorar significativamente la productividad agrícola al tiempo que promueve algo que nos interesa, es equidad social. Recuerden que hablábamos de desigualdades y desde luego esa administración, esa gestión ambiental de nuestros territorios, ¿no? Entonces, nuevamente, grosso modo, nada más lo he puesto aquí, ¿con qué ODS se podrían relacionar? Pues el escenario de la comercialización de los sistemas de riego, desde luego con hambre cero, si somos más eficientes en nuestra comercialización, incluso vamos a mejorar pues los factores nutritivos, por ejemplo, de poblaciones aledañas o de centros urbanos cercanos. También esa es un poco la noción sobre esto, ¿no? Luego el trabajo decente y crecimiento económico. Recuerden que siempre hablamos de salarios dignos, entonces desde luego que está relacionado en ese sentido de si incrementamos la comercialización, se incrementaría pues nuestros ingresos y además un punto fundamental en la comercialización, puesto que si vimos que antes uno de los problemas trascendentales son los intermediarios,
pues tenemos que mejorar esos procesos de comercialización directa, no desde el sistema de riego precisamente hacia el consumidor final. Y luego, desde luego, pues tendríamos que manejarnos dentro de márgenes de consumo y producción responsables, como no podría ser de otra manera. Bien, para ir concluyendo entonces una última parte muy concreta sobre esto, pues si hablamos de desafíos y oportunidades sobre cada uno de los puntos que hemos ido conversando, ¿qué desafíos pues podríamos empezar a establecer? Pues en primer lugar el equilibrio entre uso agrícola y conservación ambiental. Es decir, hablamos de esa seguridad alimentaria en el ODS 2, pero sin comprometer esa salud de los ecosistemas, obviamente en el ODS 15. Desde luego, este es el punto muchas veces trascendental. ¿Qué tanto tendría, y recuerden que vimos la problemática, el incremento de la frontera agrícola y desde luego haciendo daño a áreas de conservación, lo cual a la larga me va a decir que voy a tener menos agua posterior en épocas secas, precisamente para mis propios regadíos? Ese es un poco el meollo del asunto y porque hablamos siempre en términos de eficiencia en el uso del agua para riego, ¿no? Luego la competencia por el agua, gestionar el conflicto potencial entre los requerimientos agrícolas y flujos ambientales, preservando al mismo tiempo la calidad del agua. Recuerden que los conflictos muchas veces vienen por los usos del agua, ¿no? Desde luego los grandes productores utilizan en su mayoría, a muchas veces se les da privilegio a ellos y desde luego los pequeños productores quedan sin el líquido vital, ¿no? Luego, impacto del cambio climático, un poco ya lo he ido diciendo, tenemos que tomar en cuenta aquellos, conocer qué es aquello, cómo manejar, cómo podríamos mejorar nuestros cultivos, tenemos que hablar en esos términos también. Luego, la necesidad de innovación tecnológica, obviamente es un punto fundamental, la verdad, al menos en el caso ecuatoriano les comento, es necesario mejorar tecnológicamente e inclusive en varias conversaciones que he tenido con personas eh, del sector, pues, eh, perdón, escriben ahí, me distraje un ratito, es que, por ejemplo, nuevamente en el caso ecuatoriano, deberíamos empezar a pensar, y bueno, los de los otros países me podrían decir si es que están en el mismo caso, deberíamos empezar a pensar en que nosotros seamos productores de la infraestructura de riego, obviamente de todas las tuberías y desde luego pequeñas maquinarias que se necesitan para aquello, puesto que obviamente somos países agrícolas, ¿no? Entonces necesitamos aquello y vista la necesidad, la pregunta abierta es, ¿para qué importar si nosotros necesitamos y tranquilamente podríamos producir? Bueno, nada más de eso lo digo en términos amplios, ¿no? Luego, colaboración y gobernanza efectiva, pues coordinar alianzas multiactores, multiniveles, multisectoriales, todo lo multi entra aquí, precisamente porque lo que nos interesa es que las decisiones sean colectivas, consensuadas, no tan solo dentro de los regantes en sí mismos, sino desde luego de todas las instituciones que influyen de alguna u otra manera el proceder mismo de los sistemas de riego, ¿no? Y luego las oportunidades, pues la adopción de tecnologías sostenibles, un poquito, como ya lo dije, pues tendríamos que empezar a pensar en ese sentido. Influyen varios ODS, los circuitos cortos de comercialización para mejorar el acceso a mercados locales, aumentando esa resiliencia económica, social de los pequeños productores y desde luego contribuyendo ya de manera concreta a los ODS 8 y 2 de producción sostenible y de crecimiento económico. Luego, la gestión comunitaria participativa, aprovechar el capital social existente en comunidades andinas para fortalecer la acción colectiva, transparencia y equidad en distribución del agua, restauración ecológica y conservación. Recuerden, siempre hablamos en términos de restauración, por ejemplo, en cuencas de cabecera, para mejorar los servicios hidrológicos, servicios ambientales que finalmente se benefician las poblaciones, pues, aguas abajo, ¿no? Y luego también una oportunidad. Desde luego todo podría ponerse en discusión. ¿Por qué lo digo de esta manera? Puesto que si hablamos de un punto de vista de economía, de la economía ecológica, digámoslo así, más seria, pues no están tan de acuerdo con la valoración económica.
de los ecosistemas, ¿no? Puesto que dice que se los está mercantilizando. Nada más lo digo esto para que tengan en cuenta todos los discursos que se manejan, ¿no? En la realidad. Pero desde luego, visto desde el otro ámbito, pues, ¿de qué manera conservamos si a los tomadores de decisiones lo que más les interesa, por sobre todo, es la cuestión económica? Entonces, ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? Por eso también sí veo pues necesario muchas veces puede empezar a conversar de esa valoración económica de los servicios ecosistémicos y empezar a establecer sistemas, desde luego existen en la actualidad, no digo que no exista, pero tal vez masificar desde luego esas compensaciones a pequeños productores y demás que tengan obviamente zonas de conservación y se les pueda otorgar pues un monto de dinero para que sigan conservando de esa manera, ¿no? Es un poquito en términos amplio, amplios aquello. Bien, eso sería pues todo de mi parte. Parece que me pasé un poquito de tiempo, pero de mi parte pues muchísimas gracias. La verdad está mi contacto si es que quieren escribir para alguna cuestión específica. Y pues si es que tienen preguntas, comentarios, pues está abierto aquí para ir conversando, ¿no? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Javier, por la exposición. Si me puedes escuchar, por favor, parece que tu pantalla se ha congelado un poquito. Ah, a ver, vamos. Vamos a pasar a la sección de consultas o preguntas. ¿Está bien? Sí, claro. Eh, Tíbaro. Bien, entonces, por favor, de manera ordenada vamos a recibir unas cuantas consultas, debido al tiempo básicamente. Si pueden levantar la manito para hacer las consultas correspondientes y reactivar su micrófono, ¿no? Ya está activado esta opción. Javier, hola, tenemos algunas consultas en el chat. Si quizá puedes abrirlo, me comentas, por favor. A ver, vamos viendo. Y bueno, me hablan de los mismos desafíos en Nicaragua también. Bueno, gracias por el comentario. Si hay documentos específicos sobre el riego y la cosmovisión andina, pues muy pocos, la verdad, me atrevería a decir. La verdad, más sobre agua en sí podría comentar que existe sobre la gestión de agua, sobre el relacionamiento que se tiene en las comunidades, la cosmovisión andina con el tratamiento del agua, cómo le ven, de qué manera la tratan, de qué manera empiezan a dividirla entre cada uno de los usuarios de la misma. Nomás en ese sentido, la verdad, me atrevería a comentar sobre aquello, ¿no? Me hablan también de los estatutos de las juntas de riego, si no consideran la comercialización de la producción. Más, desde luego depende bastante de las juntas, ¿no? Pero según mi conocimiento, por sobre todo, depende bastante más bien de la conformación y cómo ellos desde luego operan en la junta. Por eso les comentaba que sí creo necesario ampliar el espectro de análisis del sistema de riego, ¿no? Porque desde las propias juntas se habla desde la operación perdón, y mantenimiento de su diario accionar, pero en sí se olvidan de ese proceso posterior y fundamental desde mi punto de vista,
que subyace de ese aspecto cooperativo en la producción misma, ¿no? Incluso hablábamos de el valor agregado que podemos darle a los productos para comercializarlo directamente con los usuarios finales, pero la verdad no se expande demasiado en la comercialización correspondiente, ¿no? Me hablan de dimensiones en conjunto. Bueno, ahí hablábamos de qué dimensiones eran relevantes, de las iniciales de ODS. Eso creo. Bueno, acá Carlos compartió un manual. Muchas gracias por eso y gracias también por las felicitaciones. A ver, aquí hay una pregunta, me dice Jorge Ignacio, con respecto a los ODS. ¿Cree que son mandatorios o solo recomendaciones en este sentido? Como les decía, los ODS no son vinculantes para los países, no es una ley expresa. Bueno, obviamente no soy abogado, si me confundo de terminología sabrán disculparme, pero no son vinculantes, digámoslo, no son obligatorios en sí mismos dentro de la ley de un país, pero desde luego, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Pues que nosotros debemos tomarlos de referencia para nuestra planificación, para nuestros intereses y en términos pragmáticos, ¿por qué debemos tomarlos en cuenta para fondos internacionales? Actualmente, todas las propuestas de proyectos, de lo que se les ocurra, pues obviamente tienen que estar alineados con los ODS y de esa manera, desde luego, se puede tener acceso a esos fondos, aun cuando son concursables y demás. Inclusive ya desde el punto de vista académico, si ustedes revisan bases de datos, pues ya cuando alguien envía un artículo, en muchas de estas bases ya aparece con qué ODS está relacionado un artículo, sea del tema que sea, ¿no? Obviamente, si es económico, si es de salud, si es de lo ambiental, empiezan a poner ya las revistas con qué ODS están relacionados. Por eso, dicho sea de paso, sí me llama eh, tal vez poderosamente la atención que desde el plano académico, obviamente no generalizo, pero con quienes yo he tenido acercamientos, no manejan, digámoslo así, no voy a pedir que manejen todos los objetivos, indicadores y demás, eso, ese no es del interés de nadie, pero que no manejan conceptualmente los ODS o la existencia en sí misma de los ODS. Me refiero al plano académico. Me sorprendió un poco aquello, pensé que todos estábamos alineados en ese sentido, pero la realidad es que no. Y también, bueno, ya desde el punto de vista de las comunidades, ahí sí, bueno, no, en sí, digámoslo así, no manejan los ODS, ¿no? Ni conceptualmente, ni saben que existen muchos de ellos. Y está bien, no estoy criticando. Y el deber ahí de nosotros es, ellos realizan su actividad, nosotros levantamos los datos, sea la metodología que sea, entrevistas, grupos focales, cuestionario, una encuesta y demás. Ahí nuestra responsabilidad es también, pues, expresarlos, todo lo que ellos nos dicen, pues, en términos de los ODS. Es decir, ellos pueden establecer una actividad que mejora esa degradación de la tierra y nosotros deberíamos estar en esa capacidad de, bueno, ¿y esto en qué mejora o con qué ODS literalmente está relacionado? Un poco por ahí es la idea, obviamente, en términos generales que podríamos ir conversando en ese sentido, ¿no? Me habla de, es necesario hacer estudios serios sobre recursos hídricos antes de poner en marcha proyectos de riego. Desde luego, uno de los grandes problemas actuales son esas licencias o concesiones que se tienen actualmente para los sistemas de riego en donde se proyecta, me invento, ¿no? Para 200 usuarios, pero actualmente hay para 800 o 1000 usuarios. Entonces, eso no es sostenible de ninguna manera. Entonces, desde luego, se tiene que tomar decisiones también ahí, sí, desde el punto de vista técnico, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Me habla del tema, a ver, el tema importante es la voluntad política de los gobernantes para el manejo y conservación del recurso agua, suelo y bosque. Y pues sí, o sea, no hay más. O sea, tenemos que ser activos, políticamente hablando. Y recuerden que ser activos políticamente hablando, no estoy diciendo que seamos activos de manera partidista, no, esa es otra connotación.
enterarnos de las cosas, prepararnos, estudiar, conversar sobre estos temas, sobre lo que existe, sobre cómo tomar decisiones. Eso es hacer política, ¿sí? Entonces, debemos de empezar a entenderlo de esa manera, ¿no? ¿Qué pienso sobre la privatización del agua? Pues, ¿qué les puedo decir? Es una bomba de tiempo. Eh, ¿Qué es lo que se habla siempre? Que el sector privado es mucho más eficiente. Pero, desde luego, empecemos a ver de que no es el caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el paso del tiempo? Pues empieza a incrementarse el precio en sí al usuario final y desde luego el usuario final tiene que acomodarse pues a esa nueva demanda que puede tener sobre un recurso. En términos generales estoy hablando, ¿no? Tal vez sí, la verdad en ese sentido podría opinar. A ver, me hablan de estructura socioorganizativa de juntas de regantes en la costa de Ecuador. El nivel de asociatividad es bajo, lo que influye en la sostenibilidad de los sistemas de riego, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, desde luego soy más cercano al área andina, ¿no? Por obvias razones. Pero ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en la costa ecuatoriana, pues hay grandes productores, grandes plantaciones, ¿no? Entonces ahí, desde luego, pues el poder no recae en los usuarios en sí mismos, ¿no? Desde luego no voy a generalizar, no es el caso, ¿no?, de toda la costa, pero muchas veces pues sucede de esa manera. Pero también, ¿qué es lo que necesitamos? Como ya lo dije, para incrementar esa asociatividad es involucrarnos en todos los procesos de toma de decisiones. Es necesario, si es que hay una junta, perdón, una mesa de toma de decisiones, pues acudir a ella. Si es que hay un taller, pues ir como comunidad a ella, enterarnos de todo lo que conlleva, qué instituciones están relacionadas con el riego, con el agua en términos generales, y de esa manera, pues, formar ese sentido identitario en cada uno de nosotros, si es que conformamos parte de una junta correspondiente. Yo creo que es necesario, es voluntad, no solo, como hablábamos antes, del político en sí mismo que está lejano de nosotros, sino también depende de la voluntad propia de cada uno de nosotros, ¿no? Y desde luego ya en términos colectivos, ¿no? Bueno, aquí me hablan de según las leyes, pues según la prelación de derechos, yo entiendo que en primer lugar está el consumo humano, ¿sí? Por eso, si es que ustedes se fijan, nuevamente hago referencia al caso ecuatoriano, un alto grado de conflictividad actual son las concesiones mineras, precisamente porque se hace inclusive en zonas de conservación, áreas de captación de agua. Entonces, ahí, ¿qué se está diciendo implícitamente de parte del Estado ecuatoriano, para seguir el ejemplo, de que no le interesa esa prelación de derechos? Lo que le interesa es que el agua se eh, distribuya en primera instancia hacia esa actividad productiva, comercial y demás. Entonces, desde luego iría en contra de ese orden, digámoslo así, de prelación, en donde en primer lugar está el consumo humano. Bueno, aquí está una pregunta que es del medio del asunto, la verdad, ese es, y por eso yo le ponía tanta relevancia a la gobernanza, ¿no? Aquí me dice, Viviana me dice, ¿cuál sería una estrategia para vincular la gobernanza del agua en la gestión de los gas para incorporarlo a las herramientas de planificación y ordenamiento territorial? Em, Bien, ya que toca el tema de la planificación, de los planes de ordenamiento territorial, eh, se ha venido tergiversando, si me preguntan a mí desde el plano de vista muy personal, la construcción propiamente dicha de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Yo he estado involucrado en ese tipo de procesos y cuando estuve involucrado fue una cuestión muy participativa. Incluso me tocó pues levantar datos de comunidades indígenas y ya sabrán ver pues que es otra connotación, otra cosmovisión, otra forma de entender la verdad, la realidad,
de tomar decisiones, de estar en la comuna y demás, de relacionarse con la gente. Entonces, yo la veo desde ese punto de vista. Si es que nosotros elegimos autoridades, pues tenemos que exigir a esas autoridades. En qué sentido? Si es que vamos a hacer todo un documento de un plan de desarrollo y ordenamiento territorial, tenemos que procurar nosotros, población civil o las organizaciones sociales, como quieran, de que sea muy participativo. Es la única manera de tomar decisiones adecuadas según los intereses de la población correspondiente, porque si no, pues tranquilamente pueden tomar sus decisiones según los intereses políticos, económicos de turno. Eso no podríamos permitirlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo sí abogo bastante por la participación, por el entendimiento de lo que está sucediendo en la realidad propia y desde luego de qué documentos, pues, rigen nuestras actividades, ¿no? Desde el uso de suelo, desde las actividades que podríamos desarrollar en nuestro barrio y todo aquello. Entonces es necesario involucrarnos. Esa es la única manera, dicho sea de paso, involucrarnos no tan solo cuando lleguen elecciones, es lo peor que podríamos hacer ya que hablamos en términos de gobernanza, ¿no? Un poco por ahí va el sentido, ¿no? De aquello. ¿Dónde podemos actualizarnos sobre los ODS? Pues tranquilamente en las páginas de Naciones Unidas. Ahí si entramos en la página de ONU, pues ODS, tranquilamente podemos buscar o nos muestra todos los ODS, todas las metas, todos los indicadores, incluso nos van poniendo ciertos datos ya actuales, incluso hay informes periódicos, no recuerdo, me parece que sí son anuales de cumplimiento de los ODS por países y demás. Aunque bueno, en la web también lo pueden encontrar ese cumplimiento por países de manera virtual, digámoslo así, van buscando qué indicadores y demás tranquilamente pueden ir visualizando aquello, ¿no? Las juntas de agua de riego deben trabajar en actividades de reforestación y manejo de las cuencas hidrográficas, pero en muchos casos no ocurre, ¿no? Un poco hablaba aquello de, o siempre hacía hincapié en la cohesión social. La verdad, estamos tan abocados a la modernidad, al individualismo, al utilitarismo de absolutamente todo. Y también comentaba que muchas veces se debe precisamente a que pasamos inmersos en redes sociales o en la televisión cuando hay mucha más vida fuera de aquello, ¿no? Entonces, sí, muchas veces no ocurre aquello precisamente porque dejamos por su lado, puede ser a las juntas de riego o porque quienes están al frente de las juntas de riego no toman en cuenta los intereses de la mayoría. Nuevamente, ¿cuál es la recomendación? Obviamente la exigencia de esas reuniones periódicas que deberían existir en las juntas de riego. Y nuevamente, como siempre comento esto, pues eh, inteligenciar, no sabe utilizar una amiga que ella esa palabra, sobre todo aquello de lo referente a fondos que nos puedan beneficiar a nosotros como comunidad. Pueden haber fondos locales, nacionales, internacionales, que financian proyectos que desde luego se puede beneficiar nuestra comunidad. Nada más es necesario que nos enteremos. Y recuerden que muchas veces esos proyectos em, requieren la asociación, por ejemplo, con universidades. Entonces, también sí, mi recomendación también ahí es que tenemos que hacer el nexo con lo académico. Muchas veces esas propuestas, de esos formatos, algunas veces son engorrosos, hay que decirlo, ¿no? Pero desde luego sí tenemos la mano amiga de otra institución que ya ha estado en ese proceso, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, justamente me hablan de los GAT provinciales y como les decía, la verdad, muchos de los temas que hemos ido conversando dan pie para tener un seminario completo. Y uno de ellos es precisamente la gobernanza. Y más específicamente en el Ecuador ocurre, bueno, no sé si en el resto de países ocurrirá aquello, pero sí, aquí Edgar me habla de que, de que el GAT provincial simplemente se aboca su inversión a la infraestructura. Y digámoslo en términos simples,
está bien que hagan eso. ¿Por qué? Y me explico, no se me espante, sobre todo, porque la competencia del gobierno provincial es eso. Y eso genera un gran problema en términos de gobernanza, en donde al Ministerio del Ambiente se le tiene que pedir la licencia a aguas de arriba, al gobierno provincial se le tiene que requerir o solicitar recursos para la infraestructura propiamente dicha, y luego al Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica se le tiene que pedir apoyo para la parcela en sí misma. Se dan cuenta un poco, desde mi punto de vista, a lo mejor algunos me dirán que me equivoco, pero para mí es un despropósito completo. Porque si Ama. hay algo de lo que No, nosotros, nada, estuvo manoseando el teléfono igual que ayer perdón, y se equivocó. a ver, ahí estamos, ¿no? ¿Por qué decía esto? Me hizo perder un poco la idea. Precisamente puesto que nosotros necesitamos coordinar actividades. ¿Y qué pasa si es que necesito solo en solo por poner un ejemplo, tres, porque hay más? Si solo necesito sentar en la misma mesa a tres instituciones, la verdad es complicado. En la realidad sí es complicado. Y ahí sí, lamentablemente, entra el tema político. La verdad, el cambio de autoridades sí influye bastante. Pero para ser muy concreto, sí, la verdad, los GAT provinciales están en lo cierto en invertir en aquello, aunque eso no quita, desde luego, que se amplíe su visión y desde luego vayan hacia los otros ámbitos. Y tranquilamente podrían hacer estudios de investigación, tienen rubros de investigación también en los otros ámbitos que se puede mencionar, lo económico, social y demás, ¿no? Saludos desde Gualaceo, Guatemala, Nicaragua. Eso me parece que está en el chat. Ay, perdón, aquí está Luca con la mano levantada. Ni me fijé, perdón. Luca tal vez está por ahí. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Felicidades por la presentación. Quería referirme, eh, por favor, a la pregunta, ¿no?, que hizo, relacionada a las dimensiones que piensa que es más relevante, ¿no? Y un poquito quería justificar, por ejemplo, yo me voy por la ambiental y social. ¿Por qué la ambiental y social? Porque cuando hablamos del sistema de riego tradicional, sabemos muy bien que la toma de agua es el punto donde se inicia, digamos, ¿no?, la captación del agua para riego, ¿no? Ya sea de diferentes fuentes, ya sea de río, puede ser de una vertiente, una laguna, etcétera, ¿no? Considerando como fuente de agua. Pero nos olvidamos un poco de dónde proviene esa agua a esa fuente de agua, es decir, proviene de más arriba, ¿no? Es decir, de un espacio denominado área de recarga hídrica, ¿no? Muchos lo han mencionado en el ámbito ambiental como proteger la cabecera de cuenca, pero esto hay que especificar mucho más, ¿no? Especificar en el sentido de que el área de recarga hídrica es pues la que va a alimentar, reitero, a cualquier fuente de agua. Y si no hay agua, difícilmente va a haber, pues, podemos hablar de lo económico, ¿no? Cuando hablamos de cuidar la cabecera de cuenca, pensamos en la reforestación muy bien, pero la mayoría con un enfoque de comercialización. Y cuando hablamos de reforestar el área de recarga hídrica, tenemos que pensar en especies nativas, en restaurar el lugar con la vegetación natural, ¿no?, que es muy diferente. Entonces, creo que ese elemento, creo que hay que incorporarlo de manera específica, reitero, ¿no?, para que haya sostenibilidad en el sistema de riego, ¿no? Ahora, eso, ¿cómo? ¿Por qué es social y ambiental? Eso va a ser, digamos, restaurado justamente por la coordinación, diálogo interno de quienes habitan en una determinada microcuenca, subcuenca o cuenca, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante, es relevante este factor importante ambiental y social, ¿no?, antes de lo económico. Gracias. Muchísimas gracias, Luca. Y sí, la verdad, esa pregunta precisamente iba en el sentido para la discusión, ¿no? Puesto que si es que hablamos en términos expresos, digamos así, de Naciones Unidas, pues ellos nos presentan la dimensión económica, social y ambiental
a la par, desde luego distribuidas dentro de los ODS y digamos así, ya está. Pero desde luego hay que tomar en cuenta pues que en la práctica, ¿qué está primando? Eso ya viene un poco desde mi experiencia y desde luego todos los estudios correspondientes. Está primando pues el crecimiento económico. El PIB en sí mismo, la producción interna de los países es lo que está primando. Y por eso precisamente entraba, hacía esa pregunta para la discusión en sí mismo, ¿no? Y por eso, si es que recuerdan, ¿qué es lo que había puesto en una diapositiva precisamente esa visión clara dentro de la que les comentaba que es, se da dentro de la economía ecológica, en donde lo económico es un subsistema que está dentro de lo social, puesto que quienes realizan actividades económicas, los habitantes, los pobladores, y a su vez lo social está como subsistema de lo ambiental, precisamente puesto que es necesario y con el paso de los años, décadas, va a ser necesario tener en cuenta todos los límites biofísicos en todas y cada una de nuestras actividades. Por eso hablamos también ahí en términos metabólicos, ¿no? En términos ya dentro de la economía, desde la ecología política también se habla de aquello, de cuánto producimos, qué generamos, qué masa estamos generando, qué contaminación también se está estableciendo dentro de nuestra atmósfera y demás. Entonces sí, hay que tener en cuenta todo aquello, ¿no? Entonces, sí, la verdad, nuevamente gracias, Luca, pero por su participación y ese es el sentido, ¿no? Las zonas de recarga hídrica son trascendentales. Si es que no tenemos aquello, tranquilamente no podemos desarrollar actividades. Y eso está ligado precisamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza. Precisamente esos servicios ecosistémicos son aquellos aspectos que nos ayudan como seres humanos a desarrollar todas y cada una de nuestras actividades. Simplemente sin agua no podríamos alimentarnos y realizar el resto de tareas diarias en cada una de las sociedades, ¿no? Sí, me hablan de el colchón hídrico. Sí, precisamente, gracias, Norberto, pues hablamos desde luego de esa característica de esponja de los páramos, ¿no? Precisamente que se almacena en época lluviosa para que en las épocas secas se vaya soltando, liberando esa agua para nosotros poder seguir contando con el líquido vital desde nuestras comunidades, ciudades y demás, ¿no? Bien, me parece que ahí tenemos todo. Sí, Javier, muchísimas gracias. Se ha extendido un poquito más del oído. Gracias por tu generosidad en el tiempo también, a las consultas de los participantes. Muy amable. Espero que, por favor, las clases vertidas, ¿no? Que son de manera libre, hayan sido de un aporte muy significativo. Nosotros vamos a desarrollar más adelante temas más importantes, de hecho, un programa mucho más extenso, que ya seguro de manera interna los asesores les van a hacer conocer de estos detalles, ¿no? Javier, otra vez te agradezco, muchísimas gracias por tu disponibilidad y también la cátedra excelente, correcto. Y eso se demuestra también en las consultas, preguntas, el feedback que seguro se tiene también en el chat. Muchísimas gracias, de verdad, al instituto por la oportunidad. Espero seguir avanzando también en otras cátedras, la verdad, dentro del instituto. Y también, antes de despedirme, pues muchísimas gracias a todos, todas por su tiempo también, que hay que valorarlo. La verdad, es tiempo para educación que tranquilamente podrían pasar con sus familias, pero están aquí desde luego y eso demuestra interés y precisamente ese es el inicio pues de esa gobernanza y cohesión social que les había comentado ya varias veces, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Vamos a proceder a cerrar la reunión, por favor.